Desde la llegada de los primeros conquistadores a los territorios americanos donde había población indígena autóctona, fueron claras las desventajas que estos, los indígenas, tuvieron frente a los colonizadores, precisamente por las diferencias culturales y las dificultades de reconocimiento mutuo, bajo un sentido de equidad. Se produjeron muchos errores del momento que con el paso del tiempo se han reconocido como parte del proceso de genocidio y exterminio cultural que inició en ese momento y que parece no sabemos finalizar. ¿Qué tanto se ha conseguido mejorar estas diferencias culturales para la mejor comprensión mutua y respeto expresivo? Desde una perspectiva occidental, ¿existe la capacidad de descifrar todos los códigos que las poblaciones nativas de Colombia expresan? ¿Ambas culturas tienen la misma capacidad de asimilar y entender la kinesia que usan los otros? ¿Existe diferencia entre estos movimientos kinésicos que usan unos y otros? ¿Los primeros se han adaptado a la kinesia que trajeron los colonizadores? ¿Los colonizadores adoptaron movimientos kinésicos de los nativos? ¿Es un problema para las comunidades indígenas o para la cultura occidental ignorar estas diferencias en la comunicación no verbal? ¿Agrava este desconocimiento la continua pérdida de las culturas milenarias indígenas? ¿Un niño indígena entiende, en referencia a la escucha, de la misma manera las lecciones de un docente occidental que lo entiende un niño occidental? Estas son algunas preguntas que se derivan de la pregunta inicial que se plantea como problema. Tal como indica G. Herbas, cada persona necesita ser tratada de forma diferente. Un individuo usará patrones de conducta no verbal diferentes en distintas ocasiones, de la misma manera que será capaz de representar un número de papeles diferentes. Entendemos entonces que dependiendo del entorno social, forma de agrupamiento, desconocido, amigo, familiar, grupo de trabajo, etc., la comunicación no verbal será diferente, pues a través de esta es como se expresan las emociones de la comunicación. La microquinesia es el movimiento sensiblemente visible, como por ejemplo el tono muscular de una persona en determinada situación. En las comunidades indígenas es evidente que es así, ya que sus reacciones frente a un desconocido generalmente son carentes de gesticulación. Aparentemente confundiríamos con ejercicio de no comunicación verbal. Pero esa misma carencia ya es un mensaje comunicativo adoptado probablemente por la experiencia adquirida desde la llegada de los colonizadores. No estar cómodo con la situación. Podemos entender también lo que la kinesia es más fácil de aprender o mimetizar que la microquinesia, pero en este caso la microquinesia, al ser totalmente inconsciente y externa a la voluntad humana en algunas ocasiones, es más difícil de modificar. Cuando hablamos de pérdida de cultura por aculturización, no se puede olvidar de que la lengua de los nativos americanos no solo es el idioma, sino también la manera de expresarse no verbalmente. Por tanto, hasta que no se desarrolle el estudio de la comunicación no verbal, será difícil frenar la pérdida cultural de los pueblos indígenas. Este quiere ser un ejercicio para encontrar el estado del arte de una comunidad indígena en el conocimiento de sus afectaciones culturales kinésicas. En el estudio de las ciencias sociales se hace imprescindible el uso de técnicas y herramientas que permitan dar cuenta de los diferentes fenómenos que surgen a partir de la interrelación de los individuos que conforman un determinado núcleo social. Dichas herramientas han de estar orientadas hacia una perspectiva naturalista y fenomenológica, ya que aplicar procesos basados en el enfoque positivista solo contrastan una teoría con lo que sucede en el terreno empírico sin tener en cuenta el universo de sentidos de los individuos que se correlacionan. Desde esa perspectiva nos aporta Guber. El naturalismo se ha pretendido como una alternativa epistemológica. La ciencia social accede a una realidad preinterpretada por los sujetos. En vez de extremar la objetividad externa con respecto al campo, los naturalistas proponen la fusión del investigador con los sujetos de estudio, transformándolo en uno más que aprende la lógica de la vida social como lo hacen sus miembros. El sentido de este aprendizaje es, como el objetivo de la ciencia, generalizar al interior del caso, pues cada modo de vida es irreductible a los demás. Lo anterior nos lleva a implementar técnicas de investigación etnográfica, entendiendo desde el punto de vista de Guber. La etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros entendidos como actores, agentes o sujetos sociales, de manera tal que el investigador etnográfico debe ser a su vez un agente que hace a un lado de sus preconcepciones para poder obtener una información relevante y objetiva del fenómeno estudiado. Dicho abandono de las preconcepciones implica a su vez fundirse en el entorno que se está estudiando a través de una observación participante que dé cuenta de todas las dimensiones y variables que se están presentando. Un aspecto que el ejercicio etnográfico ha dejado de lado es el hecho de admitir la importancia de la comunicación no verbal dentro del entorno cultural que se está estudiando, como afirma Felicia. Lo habitual es que, hasta ahora, las formas no verbales del comportamiento humano hayan sido sistemáticamente olvidadas en los manuales y textos metodológicos de investigación etnográfica y cualitativa, sin que ambos términos sean sinónimos, probablemente debido a la complejidad y aparente ambigüedad que conlleva su aplicación y o análisis. La comunicación no verbal es descuidada con frecuencia porque generalmente se cree que la verbal constituye la parte más importante en nuestras interacciones sociales.
Colombia es un país rico tanto en recursos naturales como en la diversidad cultural que lo conforma. Diversos grupos étnicos asentados a lo largo del territorio nacional aún conservan sus tradiciones identitarias, convirtiéndose en un patrimonio antropológico que requiere ser observado con una mirada etnográfica en todas sus dimensiones. De acuerdo a lo anterior, la importancia de comprender la estructura del lenguaje. Por tanto, para este ejercicio de plantear el problema de investigación se parte de la observación, de la descripción y de la interpretación de variables no cuantificables de la comunidad Agua de Nube Medio, municipio Ricaurte, Nariño, frontera con Ecuador, y la población occidental que convive en sus entornos. Variables que se pueden sustraer para la investigación serán: analizar los distintos tipos de expresiones no verbales que todavía consideren ellos son propias de su cultura y que no sean adaptadas del mundo occidental, ver cuánta gente todavía las está usando, tipo de personas, género y edad que todavía las estén usando. Y por otro lado, estaríamos analizando cuántos jóvenes todavía pueden estar usando esta comunicación no verbal mediante microquinesia.